Esta es la predicación correspondiente al domingo 4 de junio de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El pasaje de referencia para esta mañana es la carta a los romanos del apóstol Pablo, capítulo 5, versículos 1 al 5. La semana pasada comenzábamos en Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, por aquello de que celebramos Pentecostés, pero esta semana volvemos hacia atrás en nuestro recorrido por la carta. Igual que la semana pasada comenzamos diciendo que aquellos que están en Jesús, el Rey, para aquellos que están en Jesús el Rey, no hay ninguna condenación. Esta semana comenzamos en el capítulo 5, versículo 1, diciendo que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mediante la fe que confía en Jesús, el Rey y Señor, somos declarados justos y con ello estamos en la relación correcta con Dios. En muchas ocasiones me habréis escuchado predicar contra una comprensión excesivamente individualista y subjetiva de nuestra relación con Dios, ¿no? Para hablar de nuestra relación con Dios. Pero puede ocurrir, seguramente habrá ocurrido así, que haya quien haya comprendido o deducido de esta mm, crítica, de ese excesivo individualismo subjetivo evangélico, que en realidad no tenemos una relación personal con Dios, o que una relación personal con Dios no tiene cabida o no cuenta o no es importante para la vida cristiana. Pero quien así haya pensado quizás no ha comprendido suficientemente lo que decíamos, o yo no me he explicado suficientemente. Por eso quiero hoy parar un poco para explicar esto con mayor detenimiento. A partir de esta afirmación del apóstol Pablo de que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no? Cuando digo que debemos resistir, reducir nuestra relación con Dios, con la Biblia, con la Iglesia, a una dimensión individualista y privada, quiere decir que no debemos adaptarnos a los patrones de la cultura moderna, bajo los cuales consideramos esta dimensión individualista de la fe cristiana como algo normativo. Pero hay que tener en cuenta que individual, por no decir mucho menos individualista, no es lo mismo que personal. Cuando hablamos de una relación personal con Dios, estamos interpretando una relación individual con Dios. Pero personal e individual no necesariamente significan lo mismo. Dios es una persona, o Dios es persona, mejor dicho, pero no es individuo. Lo personal, en términos bíblicos, tiene que ver con lo relacional, con la capacidad de establecer una relación con y con la capacidad comunicativa. Allí donde podemos establecer una relación y una comunicación, hablamos de relación personal. Por tanto, Dios es persona porque se relaciona con las otras personas de la Trinidad y porque establece una autocomunicación entre las personas de la Trinidad, pero también es persona porque se relaciona con su creación, con los seres humanos de forma especial y, por supuesto, tiene capacidad de comunicación con el ser humano. Eso también nos hace a nosotros personas, que tenemos esa capacidad de relación y esa capacidad de comunicación. Por lo tanto, Dios es persona, pero no es individuo.
no es una personalidad individual. Eso nos llevaría a una reflexión sobre la cuestión trinitaria, pero no entraremos hoy en ese tema. Pero tener esto en cuenta: Dios es persona, pero no es individuo. Si fuera individuo, tendríamos 3 individuos en la Trinidad y por lo tanto ya no sería una Trinidad, sería un triteísmo. Por lo tanto, Dios es persona, pero no es individuo. Sin embargo, el individualismo, que diríamos es la ideología que hace que la persona se considere individuo en el sentido de como una realidad cerrada sobre sí mismo. Somos individuos tanto en cuanto nos consideramos a nosotros mismos solo desde nosotros mismos y en aislamiento de todo lo demás. En la medida que hay un yo que se abstrae del mundo, eso es un individuo. En ese sentido, Dios no es un yo en abstracción de su creación. Y no es un yo en abstracción de la relación trinitaria. Por lo tanto, Dios no es un individuo. El individualismo, por tanto, es cuando nosotros nos consideramos a nosotros mismos solo desde nosotros mismos y en aislamiento de todo lo demás. Todo en el individualismo es prescindible, excepto nosotros mismos. Y bajo esta perspectiva, la Biblia es un reflejo de nosotros mismos. Es decir, cuando abrimos la Biblia y decimos, a ver, Dios, ¿qué quiere definirme a mí, en mi problema, en mis circunstancias? Eso tiene un valor, pero cuando solo leemos la Biblia de esta forma, como un libro de receta para ver reflejados nuestros deseos, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestras inquietudes, la Biblia acaba convirtiendo en un reflejo de nosotros mismos, cuando debería ser lo contrario. Nosotros debemos ser leídos, nuestra propia vida debe ser leída a partir de la Biblia, o nuestra vida tiene que configurarse por la narrativa de la Biblia. Nosotros nos incorporamos a nuestra propia biografía, no la narrativa de nuestra vida, se incorpora a una narrativa mayor, que es la narrativa de la Biblia. Por lo tanto, el camino no es de la Biblia hacia nosotros, sino de nosotros hacia la Biblia. Nosotros nos incorporamos a la Biblia, no la Biblia se incorpora a nosotros. Ese individualismo también aparece cuando considero que yo tengo una relación individual con Dios, yo me las apaño solo con Dios, sin necesidad de nada y nadie más. Y también ese individualismo cuando puede prescindir de la Iglesia, o la Iglesia se convierte solo en la suma de individuos. Muy bien, contra todas estas dimensiones del individualismo es contra lo que hablo o contra lo que quiero ser crítico y poner el foco cuando menciono o hablo de una perspectiva individualista de la fe cristiana. Y pienso que, siendo fieles a la Escritura, esa perspectiva no tiene lugar o debe ser criticada o debe ser resistida. Pero dicho esto, también podemos decir que ya hemos afirmado que Dios es persona, pero no es individuo. Dios establece y afirmamos que Dios puede establecer y establece una relación personal con nosotros. Pero eso no significa individual y mucho menos individualista. Es decir, la relación que establece personal con nosotros es porque Dios puede autoentregarse, comunicarse a nosotros. Pero esa relación personal nunca se da en aislamiento de nuestra participación en el pueblo de Dios
y nunca se da en abstracción de lo que Dios hace en el conjunto de su creación, de la que nosotros formamos parte. Así que entendemos esa relación personal con Dios en esa capacidad que tiene Dios de autoentregarse y comunicarse con nosotros en el contexto de su creación y del pueblo de Dios, de ser y participar como pueblo de Dios. Yo sé que para nosotros separar lo personal de lo individual es muy difícil, porque está muy asentado en nuestra cultura, pero hay que hacer ese esfuerzo de distinción, de no igualar lo personal con lo individual. Y como digo, porque si no tendríamos problemas a la hora de conceptualizar a Dios trinitariamente. Gracias a la justificación por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, el Rey. Si el poner nuestra confianza en algo que no es Dios nos exilia, nos separa de Dios, como hemos dicho otras veces, ahora que estamos en la relación correcta con Dios por medio de Jesús, Rey y Señor, estamos reconciliados y en paz con Dios. Pero fijaos precisamente que esta paz con Dios nos es dada por medio de quién, de quién es quien nos provee, hace posible, produce esta relación personal de paz con Dios. Bueno, la respuesta parece muy evidente, pues esto lo tenemos por medio de Jesús. Y claro, alguien podría, retomando el tema anterior, decir, bueno, Jesús es una persona individual, así que si tenemos una relación con Dios por medio de Jesús, es un individuo, o que podríamos llegar a considerar individuo desde nuestra perspectiva cultural moderna, la relación que tenemos con Dios es personal e individual, porque Jesús es una persona individual. Pero sin darnos cuenta, estamos leyendo el texto por los ojos de nuestra cultura moderna, que a nosotros nos parece lo más normal del mundo, pero que en realidad no lo es. Porque eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo no dice que por medio de Jesús somos justificados y tenemos paz para con Dios. No, yo digo esto de una forma un poco provocativa para llamar vuestra atención. El apóstol Pablo dice que tenemos paz para con Dios por medio no de Jesús, si entendemos por Jesús, Jesús de Nazaret, sino de nuestro Señor Jesús el Rey. Hemos leído el versículo 1. Y aquí hay una gran diferencia. Claro, no estoy diciendo que esta relación personal la tengamos al margen de Jesús, como, como si fuera otra, o a partir de otra realidad. No, 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 no. Lo que quiero enfatizar es que no es solo Jesús de Nazaret, persona humana, sino que lo que cuenta, lo significativo es que este Jesús de Nazaret, ser humano, además es Señor y Rey. Porque como Jesús de Nazaret hubo muchos, pero de ninguno de ellos, es decir, Jesús de Nazaret me refiero a personas normales y corrientes de aquella época, incluso que fueron justiciados en una cruz, hubo muchos, pero de ninguno de ellos afirmó que era Señor y que era Rey. Por lo tanto, lo importante que tener en cuenta aquí es no solamente que es Jesús, Jesús de Nazaret, sino que ese Jesús de Nazaret es Señor y Rey, de quien proclamamos que es Señor y Rey. Y esta es la gran cuestión. Según la Escritura, ¿quién es Señor y Rey? Dios. En el Antiguo Testamento tenemos a Dios como Señor y como Rey. De hecho, el corazón del Evangelio es que Dios reina. ¿Y qué es lo que Pablo ha descubierto? ¿Y qué es lo que todo el Nuevo Testamento nos está diciendo? Que Dios, Señor y Rey, ahora se ha convertido en Rey por medio de este Jesús de Nazaret, que es Señor y Rey.
Es decir, para decirlo de una forma más limpia, Dios está reinando por medio de Jesús, el Rey y Señor. Es, por supuesto, cuando hablamos de Rey, estamos traduciendo la palabra Cristo. De la palabra Cristo no es un nombre propio ni es un apellido, sino que es un título porque traduce el título, la palabra hebrea Mesías. Significa ungido. Ungido eran los reyes, los profetas, los sacerdotes, pero pasando el tiempo, el término ungido acabó designando el rey. Y las promesas de Dios a David, el rey David, consistieron en establecer que a partir de la casa de David vendría un rey que gobernaría su pueblo y el resto de naciones. De ahí que estemos diciendo, cuando encontramos en el Nuevo Testamento Jesucristo, no es un nombre propio Jesucristo, es Jesús el Cristo, Jesús el Rey. Rey Jesús o el Rey Jesús, podemos decir, pero es un título, el Rey. Por tanto, que estemos unidos a Jesús por medio de la fe hace que nosotros dejemos de ser los reyes de nuestra propia vida. Pero además, que Jesús sea Rey y Señor significa que los reyes del mundo dejan de estar legitimados para gobernar. Ahora bien, al igual que aún nosotros nos resistimos a dejar de reinar nuestra propia vida, incluso para aquellos que estamos en relación por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, unidos a Cristo, unidos al Rey, unidos a Jesús el Rey y Señor, y a veces nosotros nos resistimos a perder ese lugar de preeminencia en nuestra vida, ¿no? Y nos resistimos a querer renunciar a ser los reyes de nuestra propia vida, cuanto más los reyes de este mundo se resisten a dejar de gobernar sobre el propio mundo. Así que siempre tenemos esta tensión, este conflicto, ¿no? Hasta que Jesús, el Rey, gobierne sobre todo y todos. ¿Os acordáis de lo que decíamos en la primera predicación acerca de lo que significaba en el mundo social y político del Imperio Romano confesar a Jesús como Rey y Señor? Recuerdo que allí decíamos que eso significa deslegitimar el gobierno de César y que el Evangelio era un contraevangelio del Imperio y que la fidelidad a Jesús Rey y Señor era una fidelidad alternativa a César. Y ahora también decimos que la propaganda del imperio consistía en llevar paz y seguridad a toda la ecúmene, que era la parte habitada de la tierra habitada del imperio. Pero ¿qué nos dice a Pablo ahora? Que la verdadera paz, la paz que nos restablece la relación correcta con Dios, o la paz que tenemos a partir de que somos restablecidos a la relación correcta con Dios, es la paz que tenemos por medio de alguien que gobierna por encima de César. Es decir, la verdadera paz no es la que trae el Imperio Romano, no es la que prometen los estados, nación, por medio de los estados del bienestar cuando existieron, cada día menos. No es la paz que viene tras la guerra, no es la paz que quieren promocionar aquellos que tienen las bombas atómicas. La verdadera paz es la que trae Jesús, Rey y Señor. Y por eso es muy importante que Jesús no sea solo Jesús de Nazaret, sino que es Rey y Señor. Porque ¿quién gobierna sobre el mundo para traernos la paz definitiva con Dios? Es este Jesús, Rey y Señor. Por tanto,
como podemos tener aquí, vemos aquí, no es un evangelio privatizado, es decir, solo para mi vida privada, para mi familia, para mis relaciones personales, o individualizado para sentirme yo mejor, para tener una vida más auténtica, para que Dios me dé bendiciones de prosperidad, de económica, de salud. No es esto lo que tenemos aquí. No es este evangelio privatizado, individualizado, el verdadero evangelio, sino el evangelio verdadero es aquel que efectivamente nos abre una dimensión personal en el sentido de relacionalidad en paz con Dios. Tenemos una relación en paz con Dios, por tanto, tenemos una relación personal en este sentido, pero además un evangelio que tiene una dimensión social y política, porque el evangelio, la proclamación del evangelio siempre va contra los poderes humanos y sobre todo contra los poderes despóticos y tiránicos humanos, pero además tiene una dimensión comunitaria, porque el evangelio nos incorpora al pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. E incluso tiene una dimensión cósmica, porque afecta a todo lo creado, a toda la creación. Por lo tanto, el evangelio tiene todas estas dimensiones y no debemos olvidarnos de ninguna de ellas. Muchas distorsiones del evangelio han resultado en enfatizar solo una de estas dimensiones. Y el evangelio tiene tantas dimensiones solo desde el punto de vista nuestro, de nuestra cultura, de cómo nosotros percibimos el mundo, pero no desde el punto de vista de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque todas esas dimensiones estaban unificadas, estaban conformadas dentro de la misma comprensión del mundo. Pero Pablo nos sigue diciendo, versículo 2, por quien también Jesús, el Rey, Señor, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por medio de Jesús, Rey, Señor, tenemos entrada, pero nos dice Pablo, ¿pero entrada dónde? Esta expresión, tenemos entrada, esta traducción que tenemos aquí en la expresión en griego, tiene que ver con entrar al templo e incluso tener acceso al altar del sacrificio. Pero tener entrada es tener entrada en el templo. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que Jesús no es solo Jesús de Nazaret, como decíamos antes, una persona humana, sino que Jesús es la presencia encarnada de Dios en el mundo. De forma que la presencia de Dios ya no está en el templo, sino que está encarnada en Jesús. Por eso, por medio de Jesús, tenemos entrada, como si estuviéramos entrando en el templo. ¿A qué? ¿Qué es lo que había en el templo? La gloria de Dios, la presencia de Dios. Vuelvo a recordar, gloria de Dios en muchos sentidos tiene que ver con la presencia de Dios. Es cierto que gloria de Dios también tiene otros sentidos, pero veremos en otros momentos cuando sea necesario. Pero de momento nos quedamos con que el significado principal de la expresión gloria de Dios tiene que ver con la presencia de Dios. Por lo tanto, Jesús ahora es esa presencia encarnada de Dios en el mundo y Él mismo es entrada, nos facilita, es el puente para esa presencia de Dios. Es lo contrario que encontramos en Romanos 3:23, donde se nos decía que el pecado nos destituye de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Así que, por la fe, por medio de Jesús, Rey y Señor, tenemos entrada a la presencia de Dios. Y ahora, una cosa muy importante que no tenía preparado aquí, pero me ha venido ahora conforme estoy hablando y predicando. A veces, cuando pensamos en gloria de Dios, presencia de Dios, estamos pensando en una presencia de Dios en el cielo, allí en otro sitio, en otro lugar. Pero lo que la Biblia nos enseña es que la presencia de Dios
también se hace una realidad en su propia creación. Teníamos la presencia de Dios allí en el templo, tenemos la presencia de Dios encarnada en Jesús. Por lo tanto, la presencia de Dios es una realidad también en nuestra creación. Por eso, por medio de la fe podemos tener experiencia de la presencia de Dios, y en ausencia de fe tendremos una ausencia de Dios en el mundo. Pero no tanto porque Dios se muestre presente, ausente por sí mismo en la creación, en el mundo, sino también porque nuestra percepción y nuestra experiencia puede estar opacada o habilitada en función de cuál sea la relación que tenemos con Dios. Si la relación correcta porque somos declarados en Jesús justos, o porque poniendo nuestra confianza en otras realidades que no son Dios, nos exiliamos de Dios, como dice en Romanos 3:23, por el pecado estamos destituidos, separados de la presencia de Dios. Así que por medio de la fe en Jesús, Rey y Señor, tenemos entrada a la presencia de Dios. Y esto se nos da, dice Pablo, como una gracia, por medio de la gracia de Dios. La palabra gracia, en el contexto romano, significaba un regalo, pero un regalo que una persona establecía en relación patrón-cliente, generalmente en relaciones sociales asimétricas, aunque también podrían ser personas de la misma clase social, pero sobre todo en que ese regalo que se entregaba constituyendo un mérito para la persona que lo daba con respecto a la persona que lo recibía, y esa persona como que adquiría una obligación de devolver ese regalo. Pero cuando Pablo en el Nuevo Testamento se está usando esta palabra gracia, lo significativo es que la condición y el mérito quedan excluidos. La gracia es solo un regalo que Dios nos da sin que medie condición ni mérito por nuestra parte para recibirlo. Por tanto, la gracia, o por medio de la gracia, somos salvos, como dice Pablo en Efesios, pero también por medio de la gracia se nos permite o se nos habilita para participar de esta relación en paz con Dios y de tener acceso a la presencia de Dios por medio de Jesús. Esta gracia nos hace estar firmes y nos hace celebrar la esperanza de la presencia de Dios en el mundo. La Reina Valera nos dice, no dice que celebremos la esperanza de la presencia de Dios en el mundo, dice que nos gloriamos, o en otra versión que he encontrado también de la Reina Valera, nos enorgullecemos. Esta palabra que aquí traducimos por gloriamos o nos enorgullecemos, para nosotros tiene un contexto negativo, y por lo tanto no nos sirve para captar lo que aquí Pablo está diciendo, porque la palabra en griego tiene que ver con confianza, incluso con alegría para afrontar el presente y el futuro. Y por supuesto, no está esa noción no está en gloriarnos ni en enorgullecernos. Por lo tanto, sea mejor la traducción de celebrar, o simplemente tener confianza y alegría respecto del futuro. Además, sí, esta gracia es la que nos hace estar alegres y confiados respecto del presente y del futuro. Eso, si mantenemos esta noción, nos hace entender mejor lo que Pablo dice a continuación en los versículos 3 y 4, cuando dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, o mejor dicho, celebramos o afrontamos con confianza en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
esta gloriarnos los sustituimos, que ya hemos dicho, por celebramos o afrontamos con confianza y con alegría las tribulaciones. Dicen, en las tribulaciones, dice Pablo. Y es interesante porque la vida cristiana no es solo estar en paz con Dios, tener acceso a su presencia como si fuera una experiencia mística por medio de Jesús, y con ello nos podemos olvidar del mundo y de todos los problemas que tenemos en él. La vida cristiana no es una vida de evitación de los problemas, de las dificultades, del pecado, del mal, de la muerte, todo lo contrario. Es una manera distinta de afrontar todo eso. Gracias a todo lo que hemos recibido de Dios en el Mesías, en Jesús el Rey, podemos tener alegría y confianza en las tribulaciones y no de las tribulaciones, ¿no? No, Dios no nos evita en muchas ocasiones pasar por problemas y dificultades, pero sí en medio de esos problemas y esas dificultades podemos hacerlo con alegría y con confianza. Porque en medio de los problemas y de las dificultades, ¿dónde se ejercita la esperanza cristiana? Por supuesto, eso no significa que busquemos masoquistamente el sufrimiento, sino que las tribulaciones son parte de un proceso de crecimiento mayor, ya que la tribulación que afrontamos con alegría y confianza produce en nosotros paciencia. Pero la paciencia no es simplemente aguantar o resignarse, sino que la paciencia forma parte de un proceso mayor de crecimiento, porque la paciencia produce un carácter firme o esa firmeza de carácter. Y esto es importante, no olvidar que la fe significa confianza, la fe significa lealtad, la fe significa fidelidad, pero la fe también significa firmeza de carácter. Así que eso tiene mucha relación con el ejercicio de la fe. Pues bien, esa paz, esa tribulación, en medio de la tribulación ejercitamos la paciencia, la firmeza de carácter, y la firmeza de carácter nos lleva a la esperanza. Por tanto, la esperanza cristiana no es la ausencia de problemas o dificultades. Los cristianos erróneamente piensan que si tienen problemas o dificultades en su vida, entonces son menos cristianos. Entonces dejo de ir a la iglesia, entonces dejo de leer la Biblia, dejo de orar a Dios. No, es que somos cristianos y nos ejercitamos en nuestro seguimiento de Cristo, de Jesús el Rey, precisamente en medio de las dificultades y de los problemas, no en su ausencia. Y esa esperanza cristiana que se ejercita en medio de los problemas y de las dificultades se realiza por medio de la paciencia y de la firmeza de carácter, sin olvidar la alegría y la confianza que nos es dada en la relación con Dios por medio de Jesús, Rey y Señor. Y por último nos dice Pablo que, versículo 5, y la esperanza, esta esperanza de la que está hablando, no nos defrauda, no nos decepciona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esta esperanza forjada en la fe que confía, en la paciencia y la firmeza de carácter, no nos defrauda. Y no nos defrauda porque esa esperanza no viene de nosotros mismos, no viene de que seamos capaces de enfrentar los problemas solo por medio de nuestra paciencia y nuestra firmeza de carácter. No es cuestión de decir, bueno, ahora que soy cristiano, ahora yo puedo ejercitar la paciencia y la firmeza de carácter frente a los problemas y entonces así voy a ser un mejor cristiano. No es esto lo que Pablo está diciendo, porque de hecho en la sociedad de Pablo había una corriente filosófica que se llamaba estoicismo y que defendía precisamente como estilo de vida
afrontar los problemas por medio de la paciencia y la firmeza de carácter. Y de hecho tenemos una expresión en español que sabemos decir aguantar estoicamente. Nos referimos precisamente a eso. Pero fijaos que Pablo está usando este lenguaje tomado de la filosofía griega, pero redefinido la relación con Dios por medio de Jesús el Mesías. A diferencia del estoicismo, la esperanza cristiana está forjada en la paciencia y la firmeza de carácter, pero una paciencia y una firmeza de carácter que no viene de nosotros mismos, sino de la acción del Espíritu Santo, que derrama el amor de Dios en nosotros y que nos hace descubrir el amor por Dios en nosotros mismos. La esperanza cristiana se basa, por tanto, sobre este amor de Dios por nosotros, actuando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que podemos experimentar el amor de Dios en nuestras vidas porque hemos recibido el Espíritu Santo. Podemos amar a Dios porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo nos permite reconocer a Dios como nuestro Padre, que ya decíamos la semana pasada, sino experimentar el amor que recibimos de Dios. Así que el Espíritu nos permite experimentar a Dios no solamente como un Padre, sino como un Padre que nos ama. Y esto es maravilloso. El Espíritu Santo nos hace invocar a Dios como Padre, pero experimentar a Dios como Padre, un Padre que nos ama. Cuando nos vamos haciendo mayores, tenemos que luchar con la desesperanza, con el cinismo, con el escepticismo, porque las decepciones, los palos, los batacazos de la vida, incluso de personas que no esperamos, de situaciones que no teníamos prevista, de cosas que no entraban dentro de nuestra hoja de ruta que habíamos diseñado para nosotros mismos, pues a veces son tan grandes que es difícil no caer en ello. Es difícil no volverse escéptico frente a las instituciones humanas, es difícil no volverse escéptico incluso con respecto a la Iglesia. Pero en esta mañana hemos aprendido que la esperanza cristiana no nos defrauda, no nos decepciona. Otras cosas nos pueden causar decepción, personas, ideologías, instituciones, familia, lo que sea. Todo eso nos puede decepcionar, pero la esperanza cristiana no nos defrauda, no nos decepciona. ¿Por qué? Porque no está basada en nosotros, sino que está basada en el amor de Dios por nosotros y no en nosotros mismos. Dios, por medio del Rey y Señor Jesús, de la fe en Él, Jesús, y de la acción del Espíritu en nosotros, nos ama. Y esto lo cambia todo. Nos declara justos, aunque nosotros mismos no lo seamos. Y nos da la gracia de acceder en paz a su presencia. Así que incluso en medio de las dificultades podemos enfrentarlas con esperanza, con paciencia y con firmeza de carácter. El Señor nos ayude.